Buenas tardes. Primero de todo, quiero aprovechar para agradecer la invitación de Casimiro y Carlos para poder participar en este magnífico proyecto que es Cyberworld Academy. Y por otro lado, nada, daros la bienvenida a esta nueva entrada en este módulo, el módulo 6 de Ciberinteligencia y OSINT. ¿De qué vamos a hablar en esta charla? Bueno, principalmente mi idea era hablar de técnicas de OSINT para la generación de inteligencia. Luego veremos, como bueno, hice también un poco una pequeña reconstrucción y me gustó más este título, ¿no? Que pasa a ser un subtítulo, no original, ¿no? Si vis pasen para verlo. Algunos entenderéis esta locución latina, otros no. Más adelante, ahora veréis cómo encontraremos un poquito más de sentido. Es un poco el porqué de la charla que vamos a dar. Bueno, ¿quién soy? Bueno, mi nombre es Carlos Sisdedos, soy el responsable del área de ciberinteligencia e investigación en Internet Security Auditors. Soy docente en diversos másteres y cursos relacionados con tema de ciberinteligencia, técnicas de atención en fuentes abiertas y análisis. Bueno, aquí tenéis mis datos de contacto, pues si alguno tiene la necesidad o la curiosidad de querer ampliar alguna información al respecto. Bueno, no me quedaba otra opción que hacer un pequeño spoiler, en este caso de un libro que he escrito junto con Vicente Aguilera, que también es profesor en este módulo, en el cual hemos intentado plasmar nuestra experiencia y metodología que utilizamos en investigaciones de detección de información en fuentes abiertas, pues transformándolas pues, en un libro, ¿no? Que pueda ser de ayuda o interés a la gente, a las personas que se inicien o incluso los que ya tengan un conocimiento, bueno, pues le puede ayudar a darle un poquito más de amplitud. Dicho esto y haber hecho ya el spoiler, bueno, hemos comentado que el título era Técnicas de obtención de información, técnicas OSINT para la generación de información, perdonad. Y claro, en este caso necesitamos saber qué es inteligencia, qué entendemos por inteligencia. Bueno, pues según la RAE, la inteligencia está definida como la capacidad de entender, comprender, la capacidad de resolver problemas, conocimientos, comprensión o acto de entender, ¿no? Entre otras acepciones. En el fondo lo que tratamos es de disminuir la incertidumbre del decisor o la persona a la cual va dirigido nuestro informe. Pensemos que hemos hablado, ¿no?, de técnicas de obtención de generación de inteligencia a raíz de obtención de información en fuentes abiertas. Por lo tanto, al final necesitamos es generar un producto con estas técnicas que generen realmente inteligencia, o realmente pueda ser de utilidad para el decisor. En este caso, bueno, pues nos encontramos en el ámbito en el cual estamos hablando, pues ciberinteligencia. Ciber es un prefijo que igual nos está diciendo, bueno, nos indica relación con redes informáticas. Inteligencia, un poco ampliamos la definición que hemos puesto en el punto anterior, ¿no? Hablamos de el acto de recopilar, evaluar, analizar e interpretar los datos para convertirlos en información que pueda ayudar a la toma de decisiones. Y esto va muy relacionado a un ámbito que veremos en un punto posterior, ¿no? Estas diferentes fases que hablamos cuando hablamos de la transformación del dato en inteligencia. Pensemos que realmente estamos en el ámbito ciber, cada vez tenemos un mayor volumen de información, por lo tanto hay que transformar, hay que adaptar estas técnicas de obtención de información y análisis en el ámbito de la inteligencia tradicional, pues a la ciberinteligencia. Es un poco lo que vamos a plasmar. Antes de comenzar, me gustaría hacer referencia a una entrada dentro del libro del arte de la guerra de Sun Tzu, donde dice: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces a tu enemigo, por cada batalla ganada, perderás otra. Y si no conoces al enemigo ni te conoces a ti mismo, perderás cada batalla. Esto, ¿por qué quiero hacer esta analogía con el tema de OSINT, con el tema de obtención de información en fuentes abiertas para la generación de inteligencia? ¿Por qué? Porque necesitamos conocernos a nosotros mismos, por lo tanto, la obtención de información en fuentes abiertas nos puede ayudar a ser un plus a la hora de conocer nuestra sobreexposición o nuestros vectores de ataque de cara a un ciberdelincuente o un adversario. Y por otro lado, necesitamos también conocer cuáles son las características, cómo están trabajando los cibercriminales, cómo está trabajando la persona que queremos investigar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener ese conocimiento, ¿no?, para asegurarnos el que podamos llegar a buen fin de nuestra investigación. Y aquí entraría un poco lo que comentaba anteriormente, ¿no? Si vis pacem para bellum es una máxima latina que significa: si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿no? Por lo tanto, una cosa muy importante antes de iniciar
en nuestra investigación, pues tenemos que estar preparados para realizar esa investigación, ¿no? No sirve únicamente empezar a buscar directamente ya en Google, ¿no? Aquí lo que pretendemos es, bueno, vamos a ver cuál es esta metodología, cuáles estas técnicas que nos pueden permitir, bueno, pues hacer una investigación en condiciones. Aquí, varios de mis compañeros ellos han hecho ya una extensa explicación de diferentes tipos de herramientas y servicios en la cual sirven para la obtención de información, pero tengamos presente que esas herramientas no hacen OSINT, ¿de acuerdo? Esas herramientas, como hemos visto en la fase previa, donde hablamos de cuál es la motivación de generar inteligencia y cuáles son las fases, ¿de acuerdo? La obtención de información mediante una herramienta lo que nos va a facilitar va a ser un dato, ¿de acuerdo? Pero desde obtención de ese dato hasta la obtención de inteligencia, que pensemos que OSINT, Open Source Intelligence, lo que nos está diciendo es cómo podemos generar inteligencia a partir de la obtención de información en datos, en fuentes abiertas. Por tanto, no estamos generando, cada vez que hacemos una recopilación masiva de datos con una herramienta, no estamos obteniendo ningún tipo de inteligencia. Lo que hacemos es, estaremos en la primera fase, que sería el dato. ¿De acuerdo? A partir de ahí, para transformar ese dato en inteligencia, tenemos que pasar por la fase de información. ¿De acuerdo? Hay que hacer una evaluación de ese input. Por otro lado, tenemos que hacer la fase de conocimiento, ¿de acuerdo? O visión de conjunto, que sería en este caso la inteligencia, pasando, por otro lado, llegando a una estrategia final, ¿no? Realmente es lo que nos interesa a nosotros, llegar como mínimo a la fase de obtención del dato a la inteligencia, que realmente es lo que nos va a proporcionar ese plus. No el simple hecho. Si por defecto, cuando utilizamos hacemos una investigación, lo único que hacemos es recopilar información y la vamos introduciendo a diferentes tipos de carpetas, realmente no estamos haciendo ningún tipo de inteligencia. Hacemos una extracción de información que luego plasmaremos en un informe, pero no estamos generando inteligencia. Y eso viene también un poco al hecho de las herramientas que solemos utilizar, ¿no? Por norma general, solemos utilizar las herramientas que nos compartes, que nos recomiendan, ¿no? Pero ¿cuántos de vosotros realmente, cuando utilizáis una herramienta que alguien comparte, realmente verificáis por diferentes fuentes, mirando el código o comparando los resultados con otra herramienta que haga algo similar, si realmente esa herramienta es de utilidad y los resultados son los esperados? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos, como veremos más adelante, que puede haber herramientas que realmente no sean lo que pensemos. De aquí también, bueno, una cosa que también me quiero que veáis el por qué es tan interesante, ¿no? La figura del analista, del operador, del investigador en tema de la obtención de información en fuentes abiertas, el por qué, ¿no? A partir de un dato, cómo realmente podemos llegar a obtener esa inteligencia. Soy muy pesado, ¿no? con esto, pero la verdad es que es muy importante llegar a un punto en el cual tengamos conocimiento. Por ejemplo, en este caso, hemos visto como principalmente había la cabeza de un ciervo, pero realmente cuando empezamos a mirar cada uno de los inputs, realmente tenemos un francotirador, tenemos un oso con una cabeza en la mano, tenemos no sé qué es eso, ¿de acuerdo? Una jirafa, una serpiente comiéndose un muñeco. O sea, tenemos muchos inputs, mucha información que de forma aislada no nos dice nada. Tenemos que llegar a tener ese conjunto y ese conjunto nos da una imagen, que en este caso es la cabeza de ciervo. Pero si cogemos únicamente la extracción con una herramienta y vaciamos los datos, tendríamos cada uno de esos elementos de forma aislada y realmente no hubiéramos llegado a nada. Tendríamos, sí, pues un vaquero, un dinosaurio con una pierna, o sea, tendríamos muchísimos inputs, pero no habríamos llegado a la obtención de esa inteligencia, que en definitiva es lo que pretendemos. Porque realmente veis cómo no tenemos un ciervo, tenemos miles de inputs que en su conjunto, después de su análisis, nos dan un ciervo, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué hemos visto? Que tenemos por un lado, de cara a afrontar lo que pretendemos es, por un lado, tenemos una nube, que es el problema que pueda tener el decisor, nuestro jefe, un cliente en el cual tiene un problema y necesita que le aportemos inteligencia, que sería la parte derecha de la diapositiva, para solucionarle un problema, para quitarle incertidumbre sobre el problema que tenga, ya sea una investigación o cualquier tipo de ámbito, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué sucede? No aparece por arte de magia, no aparece un informe de inteligencia o un informe OSINT enfocado en inteligencia por arte de magia, no, hay una metodología, hay una serie de fases que debemos realizar que nos permitirán realmente poder llegar a ese elemento final, ¿no? Que es darle a ese plus y ese discernir del dato a la inteligencia a nuestro cliente, el decisor. A partir de aquí,
esta metodología o esas fases que hemos comentado que tenemos que pasar para pasar desde el dato a generar inteligencia, ¿de acuerdo? En el ámbito de obtención de información, para la generación de inteligencia tenemos que pasar indiscutiblemente por el ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia, el ciclo que vamos a ver, tiene 6 fases. Veremos que en función del ámbito en el cual tratéis organización puede variar de 4 a 6. Yo voy a mostrar el de 6 porque considero que es a nivel académico el que mejor muestra cada una de las fases por separado para que sea fácilmente entendible. Y nos indica cuáles son las diferentes fases o parámetros que debemos ir evolucionando o avanzando en una investigación para poder generar inteligencia, que en definitiva es lo que pretendemos del OSINT. La primera fase, y de las más importantes, es la dirección y planificación. ¿Por qué? En muchas ocasiones llega un cliente, llega nuestro jefe y dice, oye, quiero saber algo sobre esto. Vale, pero ¿qué necesitas? No sé. Me ha llegado un input de esto, de que hay un tío que hace esto, una empresa que hace esto, o queremos investigar porque puede ser que esta organización pensamos que hay indicios que hace algo, vale, pero ¿el qué? No lo sé, vale. Primero ahí nos sentamos con el decisor y planificamos en función cuál es el objetivo que pretende esa investigación, ¿de acuerdo? Que está claro que luego es el jefe y en medio de la investigación puede cambiar el objetivo, pero como mínimo, a la hora de hacer una planificación, necesitamos saber cuál es el objetivo, qué pretende, qué necesita de nosotros. A partir de aquí, ¿qué veremos? Bueno, la fase de planificación, necesitamos saber, en función de ese objetivo, necesitamos saber qué fuentes necesitamos. En función de qué quiera el decisor, no es lo mismo la investigación de una empresa, de una página web, de un teléfono, de una IP, las fuentes a utilizar son diferentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí entraríamos ya, una vez tenemos la primera fase completada, que sería la dirección y planificación, llegamos a la segunda fase, ya sabemos qué quiere el decisor, ya sabemos qué fuentes vamos a necesitar y comenzamos la obtención de datos e información. Dentro de esta fase entrarían las herramientas OSINT, ¿de acuerdo? Las circunscribiríamos justo en esta fase, que sería la obtención de información pura y dura, de Twitter, de Facebook, de cualquier plataforma que necesitemos. Aquí entraría la obtención y el raspado de la información. Luego llegaría la fase del procesamiento de los datos e información. ¿Por qué hace falta esta fase de procesamiento de los datos? Hemos visto que tenemos diferentes tipos de obtención de datos, como puede ser diferentes plataformas, Twitter, Facebook, Wix, cualquier tipo de fuente que consideremos interesante, un diario, lo que sea. A partir de aquí también vemos que hay vídeos, audios, texto, fotogramas. ¿Qué necesitamos? Homogeneizar todos esos datos e información para poder trabajar. Si resulta, como hemos comentado, que utilizamos toda la información extraída de cada una de las plataformas y la metemos en una carpeta, ahí realmente nos va a ayudar muy poco a la hora de realizar nuestro informe. Necesitamos, ya sea mediante base de datos, mediante algún tipo de Excel o similar, CSV, poder almacenar todos los datos y correlacionarlos, ¿no? Y homogeneizar toda esa información pues, en el mismo formato que nos permite hacer su explotación. Luego nos encontramos con la fase de análisis de información. A partir de aquí ya tenemos todos los datos homogenizados, ya están tratados, ya los hemos evaluado. A partir de aquí lo que necesitamos es realizar ese análisis. Aquí entraría la figura del analista, del investigador, que en función de toda la información que ha ido recopilando, que ha ido obteniendo, nos va a tener que realizar, bueno, pues ese análisis, ¿no? Para darle ese plus, intentar dar respuesta a la incertidumbre que tenía el decisor o nuestro cliente. Luego llegaría la fase de difusión de inteligencia, que sería la entrega del informe. La entrega del informe, siempre que pueda, no siempre va a ser factible, siempre que pueda, sería interesante poder realizar una presentación. ¿Por qué? Porque nos va a permitir expresar y resolver dudas en tiempo real a apreciaciones que pueda tener el cliente, o en este caso el decisor, a la hora de nuestro informe. Y por otro lado, también la evaluación. Pensemos que la fase de difusión no siempre va a ser factible, porque está claro que muchas veces no vamos a poder, la petición viene del jefe, de nuestro jefe, y no va a tener tiempo pues, para poder realizar una presentación. Por lo tanto, siempre que se pueda, si es factible, se realiza, y si no, bueno, pues nos encontramos con que intentaremos que el informe esté lo suficientemente explicado, suficientemente detallado, con las hipótesis y la evaluación de cada una de la información para que no necesite mucha explicación. Y por último, la evaluación en feedback. Necesitamos, por este lado, siempre que sea factible, que haya un retorno de ese informe en cosas que se puedan mejorar, que considere el decisor. Incluso puede que en esta fase de ejecución de las diferentes fases del ciclo de inteligencia, en la confección del informe, nos encontremos con que haya habido el decisor algún input de información que nos pueda ser relevante y que no se nos ha trasladado, bueno, porque se nos pueda trasladar. A partir de ahí
introducirlo otra vez en nuestro informe, en nuestro círculo de inteligencia, y cambiar las hipótesis o las conclusiones de nuestro informe. Dicho esto, ya sabemos cuál es la metodología que necesitamos a la hora de iniciar una investigación, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar ya directamente de OSINT, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por OSINT? Ya hemos hecho una entrada, una anticipación. Hablamos de la inteligencia de fuentes abiertas, ¿no? Open Source Intelligence, OSINT, como comúnmente se le llama. Bueno, hace referencia, pues, como os he comentado, al conocimiento recopilado a partir de fuentes de acceso público, que no significa que sean gratuitas, ¿de acuerdo? Tengamos presente que hay fuentes de información en el cual podemos tener acceso a registros públicos que no son gratuitos, que son de pago, pero que nos pueden ahorrar muchísimo tiempo, y aparte la información que podemos obtener es de mucha calidad, que a la hora de presentar un informe, bueno, pues nos puede ser de gran utilidad. ¿Y qué incluye? Pues como hemos comentado, ¿no? Incluye la fase el proceso y la fase de dirección, ¿de acuerdo? Saber exactamente qué necesitamos, cuál es el objetivo de esta investigación. Por otro lado, la búsqueda y selección de fuente, la adquisición de la información y de los datos, ¿de acuerdo? Así que el procesado, análisis de la misma, con el objetivo, bueno, pues de obtener conocimiento útil y aplicable, en este caso, pues diferentes ámbitos, ¿no?, que pueda tener nuestro decisor. Y como todo, bueno, pues nos encontramos con retos y beneficios. Beneficios, principalmente, pues es fácil y rápido. Fácil y rápido si sabes dónde buscar. Si no sabes dónde buscar, puedes perder muchísimo tiempo a la hora de realizar tu búsqueda de información. Por otro lado, bajo riesgo también, si lo hacemos correctamente. Principalmente eso es un poco el motivo de la charla, ¿no? Explicar un poco cuál es esta metodología que sería de interés seguir. Y por último, no necesariamente tiene que ser gratis, ¿de acuerdo? Hay mucha información que es gratis y otra información que es de pago, pero valorar siempre utilizar este tipo de recursos, porque nos pueden ser de mucha utilidad. Retos. Está claro, el exceso de información. Cada vez tenemos un mayor volumen de datos publicados, de mensajes, de publicaciones, que conlleva, bueno, que haya una infoxicación, ¿no? En este caso, podemos encontrar con tal volumen de información que nos podamos morir de éxito, ¿no?, por decirlo de una forma sencilla. Por otro lado, que nos encontremos información errónea o malintencionada. ¿Por qué? Porque pensemos que también, en función del tipo de investigación o del personaje que tengamos que investigar, también son listos y también contratan empresas que se dediquen a ocultar todo el rastro que pueda haber de ellos, que les pueda llevar, pues, hacia algún puff o hacia algún tipo de irregularidad o sentencia o similar, ¿no?, que nos pudiera ayudarnos a encaminar nuestra investigación. Bueno, pues hay empresas que dedican a estafar el SEO, perdón, con técnicas del SEO que le permiten, bueno, pues, ocultar sus resultados a la página 37 o publicar información referente a un objetivo que no sea correcta, no simplemente por el hecho de despistarnos. Aquí venía también un poco relacionada la fiabilidad de las fuentes. ¿Qué entendemos, no? Tenemos que saber qué fuente estamos analizando, cuál es el objetivo de esa fuente, por qué hace esa publicación, evaluarla antes de tomarla como propia. Y si realmente no tenemos muy claro cuál es la fiabilidad de esa fuente, pues no introducirla dentro de nuestro informe. Y por otro lado, bueno, está clarísimo que el reto hay que entrenar capacidades. Por el hecho de ponerte a buscar en Internet no significa que estés haciendo OSINT, ¿de acuerdo? Es necesario entrenar esas capacidades para que puedas ser eficiente en tu trabajo. Cada vez hay más empresas y más organizaciones que han visto el tema de OSINT. No es nuevo, hace muchos años que existe, pero lo han visto como una oportunidad y, bueno, pues vemos como recursos humanos cada vez se introducen más en este ámbito a la hora de evaluar candidatos o incluso analizar el comportamiento de sus trabajadores. Los investigadores privados cada vez tienen una mayor presencia, igual que detectives. En el ámbito militar, pues siempre nació ahí precisamente y tiene una gran presencia también. Fuerzas de cuerpo de seguridad cada vez tienen mayor preponderancia sus unidades de obtención de información. Y como no, ahora con el tema del fake news o similar, pues investigadores y periodistas pues cada vez necesitan tener mayor conocimiento de este tipo de herramientas y metodología que les ayude a discernir un poco la realidad de las mentiras, ¿no? Bueno, los analistas de seguridad. Llegado a este punto, hay que tener presente, bueno, que las fuentes de información no tienen por qué ser gratuitas, que OSINT no únicamente se limita a Internet. Pensemos que podemos obtener obtención de información en fuentes abiertas yendo al tablón de anuncios de una empresa o al tablón de anuncios de una universidad o asistiendo a una conferencia o asistiendo a alguna charla, ¿de acuerdo? O tomando un café con fulanito. Aquí también lo ideal de este tipo de técnicas
es combinarlas con otro tipo de técnicas, ¿no? Como puede ser el Lumin o el Virtual Lumin, donde también es una fuente de información muy buena. Aquí ya entraríamos en otro parámetro, que sería si nuestras investigaciones van a ser activas o pasivas. Si son activas, implicará, por circunstancia de la investigación, que haya que hacer una interacción con el sujeto o organización a investigar, o si es pasiva, no vamos a tener ningún tipo de interacción. ¿De acuerdo? Aquí entraríamos también un poco pues, en el tipo de investigación que tengamos que llevar a cabo. Elemento también principal. Pensemos que no toda información tiene por qué ser secreta para que tenga valor, está claro. Y por otro lado, el objetivo final del análisis o de la obtención de información para la generación de inteligencia tiene que ser ayudar la toma de decisiones, no por el simple hecho de hacer una recopilación de datos y plasmarlos en el informe. Y llegado a este punto, ¿de acuerdo? Principalmente, es lo que más me interesaba de la charla, como he comentado al principio, ¿no? Si vis pacem, para velum. Si nos tenemos que enfrentar o tenemos que realizar algún tipo de investigación, nos va a ser muy interesante o va a ser primordial en este caso la segurización de nuestro entorno de trabajo. ¿Por qué? Lo primero que tengo que hacer es saber qué información comparto o no comparto, qué dejo de hacer. ¿Y por qué es tan importante para mí esa segurización de nuestros datos? ¿No? ¿Por qué? Porque a medida que, tal como expongo, a medida que avanza una investigación donde tiene información en fuentes abiertas, vamos dejando una serie de miguitas, de huellas digitales, ¿de acuerdo? Ya sea que sea un investigador bajo la figura de agente encubierto, como un detective o como cualquier otra figura que esté realizando una investigación digital, ¿no? Aquí nos encontramos con la figura de la huella digital, ¿no? ¿Qué entendemos por huella digital? En este caso, cada vez a medida que vamos navegando, nosotros vamos dejando una serie de pequeñas miguitas que pueden ayudar a identificarnos, ¿no? Vamos. Esta es una página muy interesante, el cual nos permite realizar un test para conocer cuál es nuestra huella digital, ¿no? ¿Qué elementos vamos dejando cuando navegamos por diferentes páginas o diferentes elementos o ámbitos de la red, ¿no? Está realizando una serie de pruebas en la cual nos va a decir qué tipo de características o qué huellas vamos dejando, ¿no? En este caso, bueno, me dice... ¿de acuerdo? Si nuestro navegador está bloqueando los anuncios de seguimiento, dice que parcial. Si mi navegador está bloqueado rastreadores, me dice que parcial. Si detiene los rastreadores, me dice que no. Si desbloquea, no. ¿De acuerdo? A partir de aquí, estos son los parámetros principales. Pero si quiero ver el resultado total, ¿de acuerdo? Aquí me dice, por ejemplo, una serie de elementos que utiliza mi navegador que le hace único. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Aquí, por ejemplo, me está diciendo que los visitantes que han realizado este test en los últimos 45 días, ¿de acuerdo? Soy solo el único, ¿de acuerdo? Con las características que vamos a ver ahora dentro de 80.000 navegadores, ¿de acuerdo? Claro, ahora veremos el por qué. ¿Qué sucede? Estamos dejando una serie de características, ¿de acuerdo? Como son pues, el user agent, el tipo de elementos, el lenguaje, la plataforma, ¿de acuerdo? El tipo de elementos que vamos dejando conforme vayamos navegando, y esto va quedando en cada una de las páginas que vamos navegando, ¿de acuerdo? Para que veamos que no únicamente, y esto es bueno, factible, bueno, aquí es otra página en la cual podemos mostrar, si quiere cargar, vamos a mostrar también la cantidad de datos que vamos dejando, ¿de acuerdo? Nos permite obtener también una idea de los datos que estamos compartiendo a la hora de navegar, ¿vale? Vemos que le quiere costar cargar, bueno, no quiere cargar, bueno, pues pasaremos a la siguiente y si luego carga, pues la mostraremos. ¿De acuerdo? Es muy similar, ¿no? En este caso es muy similar, en este caso la información que nos muestra y funciona porque la he probado y ahora sí me ha quedado colgado. Pero bueno, importante también, a la hora de realizar una investigación. Bueno, mira, esta es otra página que también es muy, muy interesante, en la cual podemos elegir un país para que veamos, ¿no? Vamos a elegir un país, por ejemplo, España, ¿de acuerdo? Elegimos un medio de comunicación, da igual, pues expansión, y nos va a decir qué tipo, con quién comparte información, ¿de acuerdo? Aquí podemos tener un ejemplo, vemos aquí el mapa,
¿de acuerdo? De cómo, por el simple hecho de visitar esta compañía, con quién comparte información, ¿de acuerdo? Bueno, aquí podemos ver el tipo de elementos con quién está compartiendo. Bueno, nos da un poco la idea de realmente el tipo de información que estamos compartiendo. ¿No quiere cargar? Bueno, pues seguiremos con la presentación y si carga os lo mostramos. ¿De acuerdo? Llegado a este punto, otro tipo de elementos que hay que tener muy presente a la hora de iniciar la investigación, ya hemos visto que en función del tipo de investigación, o en función del tipo de vayamos a visitar, bueno, vamos dejando un rastro, ¿no? Y aunque pensemos que muchas páginas no van dejando esa información, mira, aquí esta no carga, vamos a probar otra. Perdón. Es una empresa que se dedica al alquiler de barcos, ¿vale? Por el simple hecho de visitar una página que se dedica al alquiler de barcos, que no debería tener ningún tipo de por qué obtener ningún tipo de información, bueno, pues si quiere cargar, que no sé por qué tampoco no quiere cargar, la verdad, pues veremos información que está prestando, ¿no? La verdad es que no sé qué le está pasando ahora al navegador cuando funciona bien. Bueno, pues la dejaré cargando también y si quiere, pues la mostraremos. La verdad es que la conexión va bien porque me estáis viendo. No entiendo el por qué no acaba de cargar. Bueno, dejaremos cargando. ¿De acuerdo? Bueno, ahora parece que quiere cargar, ¿no? Entonces, la idea es un poco, esto es un ejemplo, cualquier página en la cual visitemos, estamos dejando unos rastros, estamos dejando nuestra IP y una serie de conexiones. Si estuviéramos investigando esta empresa, bueno, pues lo que veríamos sería que por el simple hecho de conectarnos ya no está geolocalizando, ¿no? Bueno, pues parece que no quiere cargar. Bueno, pues cuando cargue ya os lo muestro. Va, de acuerdo, entonces, elementos principales a la hora de comenzar nuestra investigación. Intentar, dentro de lo posible, evitar la geolocalización de los mensajes publicados en redes sociales. No abrir emails de remitentes desconocidos, ya que en función de cómo se encuentre configurado el navegador, bueno, pues ya hemos visto que va a dar muchísima información. Utilizar siempre que sea posible el doble factor de autenticación, sobre todo para que no nos vayan a secuestrar las cuentas que vayamos a utilizar. Utilizar una contraseña distinta para cada uno de los recursos que requieran autorización, no utilizar la misma en todos los servicios. Ya habéis visto diferentes ejemplos de los compañeros, como a partir de un leak, ¿de acuerdo? Pues es fácilmente pueden intentar obtener a partir de nuestro correo electrónico, bueno, pues una contraseña. Y esa contraseña, como tenemos muy mala higiene digital y tendemos a reutilizarla, pues la estamos utilizando igual en nuestra organización y también la estamos utilizando en nuestro Twitter o cualquier otro tipo de cuenta. Por lo tanto, siempre utilizar el doble factor. Por fin la ha querido cargar, ¿de acuerdo? En este caso estoy utilizando una VPN que está por Helsinki, ¿de acuerdo? Y por el simple hecho de conectarme, él ya sabe que yo estoy en Helsinki. ¿De acuerdo? Pero imaginemos, si yo empiezo a hacer de forma repetitiva muchas consultas a una página web o a un perfil, finalmente en el caso de que la persona que estemos investigando quiera o intente hacer algún tipo de investigación de quiénes son las personas que se conectan, bueno, podrían tener acceso a cruzando los datos, por mucho que vayamos cambiando de IP, nuestra huella digital va a ser la misma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que tener muy presente lo que comentamos, el hecho de intentar minimizar, utilizar una serie de parámetros que nos puedan ayudar, ¿no? a minimizar nuestra sobreexposición en red. Por otro lado, ¿qué necesitamos también? Revisar los permisos que utilizamos, ¿no? Las aplicaciones. Un ejemplo muy claro, hay una aplicación que es muy buena, que no la habéis comentado, pero que es muy buena, que se llama, ahora me saldrá el nombre, bueno, en el cual nos pretende, voy a buscarla a ver si me sale el nombre, te permite buscar la información a partir de un número de teléfono, en el cual, ¿cuál es el problema? Que la gente le está descargando esa aplicación en su teléfono y lo que hace esa aplicación es, vale, sí, cuando te llame alguien te va a decir si está en alguna lista de spam o te va a intentar identificar ese número oculto o ese número de teléfono a quién se puede responder, pero por otro lado lo que está haciendo es descargarse toda tu base de datos, ¿de acuerdo? Para poder dar información. Por lo tanto, en este caso, lo que estamos haciendo es regalar información de nuestras agendas
bueno, a cualquier aplicación que estemos descargando, ¿no? Por lo tanto, hay que tener muy presente, vigilemos qué tipo de información estamos dando. En este caso también, muy importante, desconfiar de las solicitudes de amistades. Vemos también cómo la ingeniería social es muy interesante, muy relevante a la hora de tener presente para saber qué necesitamos, ¿no? Y cómo puede ser que nos puedan llegar en un momento determinado a intentar contactar, pues hacer algún tipo de investigación sobre nosotros o similar, pues utilizando técnicas de ingeniería social. Muy importante, siempre que sea posible, separar la vida profesional de la personal. No todo el mundo tiene la facilidad de poder tener dos terminales, ¿no? Ni puede tener dos equipos para poder de forma independiente trabajar el apartado profesional y el apartado personal. ¿De acuerdo? Si no es factible tener dos equipos indefinidos, bueno, pues intentar dentro de lo máximo, utilizar entornos aislados haciendo el uso de máquinas virtuales. Nos interesa muchísimo utilizar máquinas virtuales en el caso de que no podamos para intentar aislar, ¿no? Tanto nuestras conexiones como nuestros avatares, como nuestras cuentas utilizadas y que no nos equivoquemos y contestemos desde una cuenta que no toca, ¿no? O estemos visitando un perfil de LinkedIn que no lo tengamos configurado para que no deje rastro y resulta que lo visitamos con el nuestro de la corporación, ¿no? de nuestra empresa. Por lo tanto, aquí tenemos que tener mucho presente en ese aspecto. Estoy mirando a ver si encuentro... A ver si encuentro lo que os comentaba anteriormente. Si me sale... Bueno, cuando me salga os lo compartiré, porque me hago mayor y ya se me olvida. Por otro lado, y por último, y más importante, el ego surfing. Por mucho y súper importante, ¿qué es el ego surfing? ¿De acuerdo? Lo más importante es, sobre todo, el por qué. Porque si estamos haciendo uso de algún tipo de publicación, de algún tipo de búsqueda, de algún tipo de filtración, de cualquier otro tipo de elemento de las herramientas de nuestra vida personal o incluso de la vida, del ámbito profesional, ¿no? Es muy interesante cada poco tiempo por realizar búsquedas, ¿no? El ego somos nosotros y surf, pues buscarnos en Internet, ya no por el ego, sino saber qué se comparte de nosotros, qué se dice de nosotros. Y por otro lado, muy importante, la generación de alertas. Crearos alertas. En Google tiene servicios que es gratuito, en el caso de Google, en el cual te permite generar una serie de campos añadiendo una serie de ítems que tú consideres. Para mí, personalmente, considero que es muy interesante crear un ítem de alerta. Realmente lo que hace en las alertas de Google es, conforme va indexando y va cacheando, si encuentra en alguna página web o servicio que indexe algunos de los términos o conceptos que le añadamos, lo que va a hacer va a ser enviarnos un correo electrónico avisándonos que ha aparecido el término que hayamos puesto. Por lo tanto, yo recomiendo siempre utilizar pues el DNI, los pasaportes, si tenemos TIP o credencial, nuestro número de tipo de credencial, nuestro número de teléfono, dirección, tanto nosotros o como nuestros familiares cercanos o de la organización. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar que aparezca una filtración, aparezca algún tipo de elemento, no seamos conscientes y aparezca en nuestro teléfono, nuestro correo electrónico o algún tipo de elemento identificativo publicado en algún tipo de red, ¿no? Entonces, en este caso, es lo que comentaba. En este caso, bueno, es muy sencillo, creas dentro de una de tus cuentas, creas el Google Alertas, ¿de acuerdo? Y te permite crear tantas alertas como tú consideres, ¿de acuerdo? Pues, tanto como tú creas, ¿de acuerdo? Vamos a un ejemplo, vamos a poner... Vale, Cyberwar, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, pues nos da una serie de resultados. Bueno, si lo escribimos bien, pues irá mejor, ¿no? ¿De acuerdo? Nos da una serie no dice que no hay ninguna vista previa, pero nos está dando una serie de listados, ¿de acuerdo? Donde aparecen información referente a Cyberwar. Esto lo podemos grabar y cada vez que se haga una mención en algún tipo de blog correo indexado por Google, nos va a avisar. ¿De acuerdo? Lo que va a permitir es que tengamos, bueno, pues una especie de, aparte de que podamos ir buscando nosotros de forma periódica, bueno, pues una alerta, ¿no? De si publica algún tipo de información sobre nosotros. Vale, y llegado a este punto, ya lo que nos interesa es, bueno, la fase de anonimización, ¿vale? No porque tengamos que hacer ningún tipo de ilegalidad, pero simplemente, pues hemos comentado, si vamos a hacer una investigación dependiendo qué organización vayamos a investigar, qué organización vayamos a analizar, nos va a interesar no dejar ningún tipo de rastro de huella.
¿De acuerdo? No porque vayamos a hacer nada ilegal, repito, ni vamos a pasar esa línea, pero como mínimo para cubrir nuestros rastros y que no se pueda identificar una investigación con una cuenta de correo nuestra o un perfil o con nuestra organización. Vale, para esto muchas personas lo que suelen hacer es acudir al modo incógnito, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el modo incógnito hay que tener presente qué es lo que hace y qué es lo que no hace. El modo incógnito lo que los va a promocionar, los va a proporcionar, ¿de acuerdo? Va a ser, bueno, pues no, en este caso, no guardará en nuestro buscador la información, ¿vale? Intentará no guardar cookies y tal, pero realmente no nos va a proporcionar ningún tipo de anonimato. ¿Por qué? Porque nuestro proveedor de servicio va a saber que hemos hecho esa búsqueda, la página que hemos echado la búsqueda, esa búsqueda va a quedar constancia de nuestra IP de conexión. De acuerdo, realmente no crea un conducto, un canal seguro ni cifrado de nuestras investigaciones. A partir de aquí ya tendríamos que tener presente, bueno, pues elemento como una VPN. Es imprescindible, creo yo, como mínimo la utilización de un VPN. Ahora se han puesto muy de moda para poder ver Netflix, para poder ver HBO y series en otros países cuando no lo tenemos, ¿no? Pero en este caso nos puede permitir ayudar a ocultar, en este caso, nuestra IP de origen, ¿no? A la hora de conectarnos. A partir de aquí también tenemos que tener presente que puede haber elementos, bueno, pues que cada vez tenemos más tendencia a utilizar productos gratuitos. Sabemos que todo lo gratuito, al final, el producto somos nosotros. Por lo tanto, hay que tener muy presente que en el caso de que pudiera haber habido alguna filtración, como ya ha habido, pues que se pudiera relacionar pues, nuestra conexión con nuestra IP, ¿no? A este punto nos encontramos con otro elemento, que sería la red Tor. ¿De acuerdo? La red Tor, la conocéis, nos puede permitir generar ese anonimato que necesitamos, ¿no? A la hora de poder realizar conexiones. Claro, pero tenemos un hándicap y es que cada vez hay más páginas o más servicios que si detectan que el nodo de salida es un nodo Onion, lo que hace es no nos dejan acceder a ese recurso. Por lo tanto, es una buena idea el combinar en primera instancia una conexión a la red Tor y a partir de ahí levantar la VPN y que nuestro servicio salga directamente con la página que vamos a investigar el servicio directamente por la VPN, ¿no? Entonces nos da una doble capa de seguridad y aunque realmente posiblemente sea un poquito más lenta la navegación, bueno, pero nos da ese plus de seguridad a la hora de navegar, porque realmente a nuestro proveedor de servicio lo que le va a dar va a ser la salida de un nodo Onion, ¿de acuerdo? No va a tener nuestra IP de conexión. Para la utilización de la red Onion, también tenemos una herramienta que es muy interesante, ¿de acuerdo? Es una distro live que nos permite generar cada vez que arrancamos la máquina con un USB, la podemos arrancar con un USB o con un CD, lo que nos hace es nos levanta un espacio cerrado, por decirlo, en el cual todas las conexiones van a salir por la red Tor, y en el cual el momento que, a no ser que cuando lo instalemos con persistencia, es decir, que le digamos que mantenga la información, cuando cerraremos esa máquina virtual, todo lo que hayamos hecho se va a destruir y no va a quedar ningún rastro en el ordenador. ¿De acuerdo? Es muy interesante, también tienes ese hándicap, ¿no? De que tienes que levantar la máquina, pero bueno, también es otra opción interesante a la hora de mantener nuestro anonimato a la hora de iniciar nuestra investigación. Luego tenemos Orbot. Muchas veces y cada vez más nos encontramos que tenemos que hacer una consulta y estamos fuera y intentamos hacerlo con una tablet o con el móvil, ¿no? Bueno, Orbot en este caso sería el homólogo a la red Tor para poder utilizarlas desde nuestro terminal, desde el teléfono. Por lo cual muchas veces tenemos que hacer una consulta, estamos fuera y nos viene pues, estupendamente poder hacerla desde el teléfono. Ahí entraría en juego Orbot, ¿no? Que nos permitiría, por un lado, navegar por la red Tor, por otro lado, tiene una opción también que hace que todas las conexiones, hace que el teléfono vaya un poco más lento, pero hace que todas las conexiones que quieran salir fuera del teléfono pasen obligatoriamente por Tor. Por lo tanto, también nos va a añadir un plus de seguridad. Y si además le añadimos la VPN, bueno, pues ya tenemos, sería como en el plano del ordenador, ¿no? Bueno, en el plano del sobremesa, pues nos daría ese plus de seguridad. Y aquí ya entraríamos luego en otra idea, en otro concepto, que sería la utilización de máquinas virtuales a la hora de realizar investigaciones. Mi idea, mi consejo, siempre y cuando depende del tiempo que tengamos y lo que le podamos dedicar y cuál sea el objetivo, la idea es que cada uno se confeccione su propia máquina virtual con las herramientas que realmente necesita, ¿vale? A mí personalmente hay una distribución que se llama Junis y esto va enlazado con el tema de Tor, el cual es una máquina virtual limpia,
¿de acuerdo? No tiene ningún tipo de distro, ni aplicación, ni tools instalada. Lo que nos permite son dos máquinas virtuales que cuando se levantan juntas, lo que hace es que una de ellas hace de servidor, de puente, y la otra es el terminal, ¿de acuerdo? Y todo lo que hagamos, todo lo que hagamos en esa máquina, obligatoriamente va a salir por un nodo Tor. Por lo tanto, nos da 100% seguridad de que no vamos a estar saliendo por la internet normal, ¿no? Todo, yo creo que es una herramienta muy interesante. Pero a lo que comentaba de distros, hay muchas distros, ¿de acuerdo? Huron, OSINTUX, Intel Techniques, ¿de acuerdo? Que aunque todavía se puede conseguir, TrefLab, hay varias de ellas. Lo único que, desde mi punto de vista, yo recomiendo la utilización de una máquina específica, ¿de acuerdo? Y te vas instalando poquito a poquito las herramientas que tú necesitas. Llegado a esta primera fase, que ya hemos hecho, la fase de anonimización, ya hemos protegido nuestro entorno de trabajo, hemos sincronizado nuestro equipo, nuestras conexiones, hemos compartimentado la vida profesional con la personal. Ahora llega el punto en el cual necesitamos, en función del tipo de investigaciones, vamos a necesitar identidades, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar nuestra identidad en Internet. ¿Por qué? Porque no vamos a salir como Carlos Seis Dedos de Internet Security Audit, está claro. Necesitamos crear una serie de identidades digitales que son las que nos van a ayudar en nuestra investigación. Como comenté anteriormente, puede ser identidad para una investigación pasiva o activa, ¿de acuerdo? A partir de aquí veremos cómo, principalmente prefiero hacer las investigaciones pasivas, pero siempre es necesario tener este tipo de avatares presentes, pues en el caso de que sea necesario una investigación activa. Lo primero que nos encontramos, vamos a necesitar, bueno, pues es crear nuestra identidad digital, ¿no? Para nuestras investigaciones. ¿El por qué? Bueno, pensemos que cada vez vamos a necesitar, bueno, pues la utilización de diferentes tipos de herramientas que nos puedan ayudar a la generación de un perfil. Está claro que nos podemos crear nosotros perfectamente un avatar inventándonos nosotros. Bueno, pues tenemos herramientas como pueda ser esta página, por ejemplo, lo comentasteis el otro día, creo, de forma rápida, en el cual nos permite generar un perfil de forma aleatoria, o en este caso, o específico, de los datos básicos que queremos presentar, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero un perfil de hispano, que viva en España, que sea femenino y de una edad de 19 a 33. ¿Por qué? Porque es el tipo de perfil que voy a necesitar para poder interaccionar con el objetivo tal, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que comentamos anteriormente. A la hora de la planificación necesitamos saber qué tipo de avatares vamos a necesitar en función del tipo de investigación, pues igual necesito un chico, una chica, una persona mayor, una persona joven. Bueno, y a partir de aquí, pues nos ayude a generar, ¿no? En este caso, sigue generando no sé qué, hoy tengo, no le gusta mucho. La verdad es que me está yendo bastante lenta la conexión. No sé si es porque tengo poca salida, pero bueno, esperaremos que genere. Aquí lo más interesante de esta página es que nos genera toda una biografía del objetivo, ¿de acuerdo? Nos hace un nombre y apellido, nos da una dirección, ¿de acuerdo? Nos da las coordenadas, un teléfono inventado, unos datos, un correo electrónico, ¿de acuerdo? Una serie de un user agent pues, que vamos a utilizar, una tarjeta de crédito. O sea, nos da muchísima información, ¿de acuerdo? Que nos pueda ayudar a la hora de generar un perfil. Y que cada vez conforme vaya creciendo este perfil, pues que tengamos la oportunidad de poder ir alimentando, como mínimo, reaprovechar parte de la información. Un elemento que también es muy interesante desde mi punto de vista es que te da la opción de te genera de forma automática un correo nominal, ¿vale? Vale que el dominio es un poco raro, pero te permite generación de un correo nominal. A la hora de interaccionar, si tengo que utilizar un correo nominal, siempre va a ser mucho más factible que me permita interaccionar o da más fiabilidad a la hora de utilizar. ¿De acuerdo? Nos genera un correo temporal, en este caso, aquí vamos a un correo operativo, y es totalmente operativo. Si yo le envío un correo, ahora automáticamente me llegaría aquí un correo con mensaje, ¿no? En este caso no lo vamos a mandar porque tampoco vamos justo de tiempo, pero si yo envío un correo aquí automáticamente aparecería. Por lo tanto, ya tengo un correo nominal que me da un poquito más de fiabilidad y de empaque al perfil. Pensemos que a la hora de crear un perfil, ¿de acuerdo? Una cosa también bueno, esta es otra página que también nos permite hacer algo similar, ¿de acuerdo? Una cosa nos permite también, en función de un nombre y apellido, bueno, generar una serie de perfil. Una cosa muy importante es intentemos aprovechar siempre los algoritmos de las páginas en las cuales que queramos investigar.
¿Por qué digo esto? Si sabemos, por ejemplo, que Facebook, a la hora de ayudarnos o de sugerirnos amigos, utiliza una serie de ámbitos como es donde naciste, donde estudiaste, a la hora de crear yo mi avatar en Facebook, lo que te voy a hacer es, si mi objetivo estudió en el colegio tal, estudió en tal, fue a tal universidad y nació en tal barrio, ¿de acuerdo? Pues yo voy a crearme un perfil donde parte de esos elementos coincidan con el... ¿Por qué? Porque al momento que coincida, el mismo algoritmo de la red social dirá, oye, le va a sugerir, oye, que sepas que posiblemente te interese conocer, ¿vale? A partir de aquí, bueno, pues aquí mediante ingeniería social o similar, nos podría ayudar a realizar esa aproximación que de otra forma, pues quizás nos costará bastante el poder llegar. Luego, a partir de aquí, bueno, aquí es un ejemplo, mira, podemos aprovecharlo si quieres. Me adelanto, ¿de acuerdo? Vamos a enviar un correo para que veáis que es vivo y en directo. Al final escribiré bien, a la primera, ¿de acuerdo? Escribimos, ¿de acuerdo? Y lo mandamos, ¿de acuerdo? No somos un robot, bueno, podría ser que fuéramos un robot, pero en este caso no somos un robot, ¿de acuerdo? Y ya lo he enviado. Si nos fuéramos aquí al correo temporal, debería llegarnos ese correo que hemos enviado desde Guerrilla. Luego veremos la utilización de correos temporales, ¿no? También como pueden ser de utilidad, ¿vale? Estamos viendo como en este caso bueno, le tiene un poco de manía hoy la red y no... Bueno, si luego vemos que a ver si lo comprobamos si le llega, pero le llegará. Por otro lado, una parte muy importante a la hora también a la hora de la generación de un perfil es, en este caso, pues la imagen, ¿no? Que vamos a mostrar. Vamos a necesitar utilizar una imagen. Claro, tenemos páginas como esta, ¿de acuerdo? En el cual nos genera de forma automática, pues cada vez que refrescamos la página nos genera un rostro, que podría ser utilizado, pues en este caso, para la generación de algún tipo de avatar, ¿no? ¿Vale? Vamos a comprobar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos cómo le ha llegado el correo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vemos cómo es factible para hacer una interacción con una cuenta, en este caso, es hecha exclusivamente nominal, que da un poquito más de fiabilidad. Luego, esta página, como comentaba, nos puede ayudar para extraer perfiles o imágenes que nos puedan ayudar a generar, bueno, o complementar el perfil que hemos creado, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta página, también tenemos otra página, en este caso, como es Generate Photos, en el cual nos permite, allí nos da de forma aleatoria una imagen, aquí lo que nos permite es elegir dentro de 2 millones de imágenes, hacerla específica, ¿de acuerdo? Si yo quiero una imagen que sea guapa o normal, ¿de acuerdo? Si la cara está de lado frontal, ¿vale? El sexo, la edad, ¿vale? Me da una serie de parámetros, la etnia, el color de los ojos, ¿de acuerdo? Una serie de elementos, el color del pelo, ¿vale? Y lo podemos aplicar. A partir de aquí nos va a generar una serie de imágenes que podemos utilizar y que ha generado automáticamente, ¿de acuerdo? De su base de datos. Son imágenes que ya están creadas, vemos como algunas tienen mucho parecido y podríamos reutilizarlas, ¿de acuerdo? O incluso podemos ir más allá y tenemos aplicación como FaceApp, Face, que nos permite, a partir de una imagen, realizarle modificaciones, incluso nuestra propia, para la realización de ese tipo de elementos, ¿no? Nos pueda permitir pues, generar imágenes al respecto. ¿De acuerdo? Aquí hemos visto lo que hemos hablado. Pero también tenemos que tener una cosa muy presente. Es que los malos son malos, pero no son tontos. ¿De acuerdo? Y que pensemos que ellos son conscientes de este tipo de tácticas y que también tenemos que ser consecuentes con que puede llevar un perjuicio. ¿Por qué? El utilizar este tipo de herramientas lo que nos puede pasar es, voy a poner a ver si todavía lo tengo a ver si lo tengo por aquí. A ver, un segundo. Es una cosa curiosa que me pasó ayer, en el cual de repente me empieza a seguir me estoy adelantando, ¿de acuerdo? A un punto que tenemos de forma posterior, pero yo creo que es conveniente, cuando hablamos aquí de utilización de avatares o foto de perfil, ¿no? De repente me aparece
me persigue, va a dar redundancia, me pide amistad, conectamos, ahora de repente me ha dejado de seguir, ¿de acuerdo? Y esta foto sospecho esta fotografía. A partir de aquí, simplemente realizando una búsqueda inversa de imágenes, que luego hablaremos de ellos. Espérate, le he dado solo aquí, pero quiero darle, perdón, a todas las páginas. Luego veremos, es una extensión que nos permite realizar búsqueda inversa a partir de una fotografía, ¿de acuerdo? Vemos como busca en Google, busca en Bing, diferentes tipos. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, no nos da ninguna bueno, ya directamente ya estamos viendo cómo esa página, cómo esa imagen, cómo ese recurso se ha utilizado en cantidad de páginas, ¿de acuerdo? Entonces, ya me hace sospechar que posiblemente este perfil pues sea más falso que un duro 6 pesetas, ¿no? Como se decía antiguamente. Eso, o la persona en este caso, si realmente es una persona que es cierta y realmente su perfil es correcto, bueno, pues en este caso, pues ha utilizado una imagen de perfil pues, para ocultar su identidad. Pero como mínimo sabemos que esa no es la verdadera identidad de esa persona. A partir de aquí nos encontramos, bueno, pues que en este caso es un ejemplo de caras generadas por inteligencia artificial, en el cual si nos fijamos un poco con detenimiento, es fácil y van mejorando, como algunas de las imágenes, a la hora, de ejemplo, como el Julio Alonso, podemos ver, tienen un problema la inteligencia artificial a la hora de generar caras, y son los ojos, ¿de acuerdo? No les quedan del todo todavía bien del todo. ¿Vale? Vemos como en algunos aspectos pues tienen que tener, los ojos parecen como que están un poco así a la virulé, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pero que cada vez mejoran y nos podemos encontrar, bueno, pues una ayuda como puede ser páginas como esta, ¿no? En el cual nos permite, tengo por aquí el enlace, si no se me ha borrado, en el cual nos permite generar es un concurso en el cual nos permite decir que tenemos que elegir cuál de ellas es una imagen generada de forma real y cuál no. ¿De acuerdo? A ver si... Ahora lo buscaré y os lo muestro. ¿De acuerdo? La idea es que tengamos presente cómo, mediante este tipo de recursos, nos puede ayudar a intentar distinguir ya de primera mano, bueno, pues ese tipo de página, ¿no? Que realmente vemos como pueden ser correctas, incorrectas, y nos puede ya dar una visión principal de ese tipo de avatar, ¿no? Si realmente puede ser ficticio o puede ser real. Luego, claro, aquí ya entramos con otro parámetro, ¿vale? Que es el correo electrónico. Al crear nuestra personalidad virtual, está claro que aparte de la creación de redes sociales necesitamos correos electrónicos. Ya hemos visto cómo hay diversos tipos de correo electrónico. Hablamos de correo temporal, de guerrilla mail, de John Mail. Son diferentes correos electrónicos que nos pueden permitir utilizar de forma más o menos anónima y conectarnos. Pero claro, sigo comentando lo que he dicho al principio. Tenemos un hándicap, y es que si a la hora de interaccionar, cuánta gente tiene un correo en LinkedIn que sea guerrilla hotmail, guerrilla mail o correotemporal.org, ¿no? Claro, aquí pensamos que nos lleva a un punto en el cual nos da, bueno, pues nos da información o nos permite discernir de qué perfiles pueden ser o no en función del correo con el cual interaccionan con nosotros. Siempre es interesante utilizar un correo nominal, pero un Gmail o Yahoo o Hotmail, que es el que normalmente utiliza la mayoría de personas. Ya entre el entorno no profesional o no tan, en cuanto alguien recibe un correo de ProtonMail, ya está pensando a ver qué tipo de correo es este, ¿no? Porque no es un correo que realmente estén acostumbrados a que se utilice. Por otro lado, una parte también muy importante es la ingeniería social. Un elemento muy interesante. Primero hay que saber cómo utilizarlo y también hay que saber cómo conocerlo para no ser víctima de él. ¿Qué decimos? ¿Qué entendemos por ingeniería social? Bueno, pues la podemos escribir como el arte de convencer, influir, manipular a una persona, a grupo de personas, colectivos, apelando a la curiosidad, el altruismo, la vanidad, el ego, la autoridad, que provoca que hagan algo que en condiciones normales, sin nuestra interacción con ellos, no harían. ¿De acuerdo? Un ejemplo básico es la estafa del CEO, ¿vale? En el cual utilizan técnicas de ingeniería social para ganarse la confianza, en este caso, de la persona que tiene que hacer el pago. Esta definición, que es muy ambigua, ¿no? Con términos muy generales, pensemos que, y de forma indirecta,
y de forma inconsciente utilizamos la ingeniería social, ya sea con nuestra pareja, con nuestros amigos o con nuestros hijos. ¿Vale? O sea, que no es algo tampoco que tengamos que estigmatizar, pero que realmente lo utilizamos de día a día, pero que de forma profesional pues también se utiliza. ¿En qué se basa? En cuatro grandes elementos, según dice Kevin Smith, ¿no? El gran especialista o el gran gurú, ¿no? En el tema de la ingeniería social. Primero, que todos queremos ayudar, ¿de acuerdo? El primer movimiento siempre suele ser de confianza, no nos gusta decir que no, ¿de acuerdo? Y a todos nos gustan que nos alaben, ¿vale? Estos son ya las cuatro máximas en el cual, basándote en estos cuatro pilares, es muy factible que te puedas hacer hacer una aproximación o un contacto con alguien que te hubiera costado muchísimo más tiempo en realizarlo. Luego hay dos elementos que se utilizan, bueno, el ataque de ingeniería social, como hemos comentado, que es la urgencia y la autoridad, ¿vale? Porque recibes un correo de un superior que han suplantado o similar, o la urgencia, en el cual, bueno, pues para no tener que buscar ningún tipo de problemas con el jefe o similar, bueno, pues aceptamos hacer algo que de otra forma no haríamos. No voy a entretenerme mucho en ingeniería social porque nos daría para una charla completa. Vamos a empezar ya lo que sería la investigación. Investigación, ¿de acuerdo? Podemos hacer de dos tipos. Por un lado, tenemos las personas físicas y las personas jurídicas. ¿Por qué me centro en este tipo de dos elementos? Porque indiscutiblemente detrás de cualquier investigación que vamos a realizar, la intención va a ser hacer una relación o correlación entre algo que estamos buscando o relacionando con una persona física, el cual pueda ser responsable y que tiene que aparecer en nuestro informe como el autor responsable o organizador de lo que sea, o una organización. ¿De acuerdo? Una persona jurídica. Que en el fondo, una persona jurídica, por mucho que tenga una serie de estatutos y tal, pues realmente detrás hay personas físicas que son los que realmente son los responsables subsidiarios de lo que haga esta organización, ¿no? Aquí que nos encontramos, elementos que podemos buscar. Nos vamos a poner algún ejemplo de alguno de ellos, buscar por nombre y apellido, por nombre, por imagen, por vídeos, por documentos acreditativos. ¿Vale? Esto también sería un poco los elementos que nos servirían a nosotros mismos en la fase de Go Surfing, bueno, para intentar monitorizar a nosotros mismos que nos permitiera, en este caso, poder hacer esa autoevaluación de nuestra sobreexposición. En el caso de personas físicas, pues igual, parecido. Otros elementos, pero sería igualmente elementos indubitativos. El CIF, apoderados, órganos de administración, socios, número de teléfono, otros elementos que nos puedan ayudar a saber realmente quién hay detrás de esa investigación. Ahora, llegado a este punto, tenemos una propuesta, ¿de acuerdo? Ya empezamos a investigar. Pero claro, pensemos, cada uno de nosotros tiene una serie de navegadores preferidos o son los que nos gusta, en este caso, navegar, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? El más utilizado por el número de búsquedas que se realizan y tal, es Google, luego sigue Bing, Baidu, Yahoo y hay otros, ¿no? Por lo tanto, por mucho que tengamos un navegador preferido, siempre es muy, muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la prueba. ¿De acuerdo? Vale, mira, esta es la página, se me ha abierto ahora, me tenía manía, la vamos a aprovechar ahora abrir. Esta es la página que he comentado anteriormente, en el cual nos genera caras y tenemos que elegir cuál de ellas creemos que es la persona original y cuál es la falsa, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, bueno, pues tú decides, vas marcando y te dice si has fallado o no, ¿de acuerdo? Sirve un poquito pues para que podáis entrenaros a la hora de realizar, ¿no? Ese tipo de búsquedas. Bueno, ahora que me ha buscado. Entonces, a lo que iba, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una búsqueda en Google, vamos a hacer una búsqueda en Bing y vamos a realizar una búsqueda en Yahoo, ¿de acuerdo? Vamos a buscar. Y vamos a buscar el mismo término, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo vamos a hacer. Vamos a hacer ego surfing. ¿De acuerdo? Copiamos. Vamos a buscar. ¿De acuerdo? Vemos cómo en función del navegador, ¿de acuerdo? Nos va a dar información totalmente diferente.
¿de acuerdo? No nos está dando en los primeros resultados, que es donde la mayoría de gente se queda, no nos está dando me da Twitter, ¿de acuerdo? En estos dos sí que me da Twitter, aquí me está dando, también me da Twitter, pero a partir de aquí ya me da otro tipo de resultados que no son los que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, siempre, por mucho que busquemos la misma información, utilizar diferentes navegadores. ¿Por qué? Porque nos va a dar información totalmente diferente, ¿de acuerdo? Uno de otro. A partir de aquí, dicho esto, utilizamos diferentes tipos de navegadores. El otro día se explicó uno muy interesante que es Carrot Search, que te permite sobre todo una visión a nivel de clústeres, ¿de acuerdo? Te permite hacer una agrupación de ámbitos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si buscas Carlos Cisneros, si quieres buscar información referente a OSINT, pues te genera un clúster con ese ámbito. Echar un vistazo que es muy interesante. Vale, llegado a este punto, ¿de acuerdo? Tenemos que tener presente, ya hemos generado nuestros avatares, nuestra investigación, y antes de comenzar o cuando hemos comenzado a realizar las búsquedas, tenemos que tener muy presente que las investigaciones, que la información en Internet es efímera, ¿de acuerdo? Podemos hacer una búsqueda de un término, actualmente ahora mismo estar, y una página web, y de aquí 30 segundos ya no estar. Por lo tanto, es imprescindible asegurar esa información. Yo utilizo tres pasos, ¿no? ¿De acuerdo? O tres técnicas que nos puedan ser de utilidad a la hora de realizarla, ¿vale? Un ejemplo. Supongamos que queramos... vemos que ha habido una publicación, en este caso, que nos interesa mucho de Cyberworld, ¿vale? A partir de este momento, yo realizaría tres acciones. La primera de todas, una captura, ¿de acuerdo? Aunque no tenga validez legal a la hora de presentar delante de un tribunal, sabemos que no tiene validez legal, ¿de acuerdo? Una captura hecha mediante que utilizaríamos. Es para mí muy interesante el por qué. Porque en el momento determinado nos puede ser de interés poder trabajar con este contenido. ¿Qué se decía en esa página web? ¿Qué había de contenido? ¿De acuerdo? Entonces, hay una extensión muy interesante que es FireShot, ¿de acuerdo? El cual me permite elegir, bueno, me genera de forma automatizada, me hace un scroll y me está haciendo una captura de todo el contenido. A partir de aquí, me permite guardarla en formato PDF como imagen, ¿de acuerdo? Vemos como me ha hecho un scroll infinito, ¿de acuerdo? Hasta el final de la página, puedo guardar imagen y tal. A partir de aquí, si por el motivo que sea, esa página me la han borrado, yo como mínimo tengo esos datos para poder seguir trabajando. ¿De acuerdo? Segunda opción, si esa información consideramos que es muy de interés, realizaría una certificación digital. Hay SafetyProof, Garante y otras plataformas que nos van a hacer una certificación digital que nos va a permitir adjuntarla a nuestro informe y en el caso que nuestro cliente o decisor o superior quiera presentarlo en un proceso judicial o administrativo, va a servir como prueba. ¿De acuerdo? La captura previamente dicha no, pero si está certificada digitalmente sí que nos va a permitir darle esa validez legal. Y por último, en el caso que queramos mantenerla y evitar que se borre para poder trabajar en el futuro, hay una extensión, ¿de acuerdo? Que es Wayback Machine. El otro día visteis lo visteis por encima, el cual permite en un momento determinado poder hacer una copia de la situación actual en la cual está. Aparte que nos pueda permitir visitar páginas en el estado anterior, ¿de acuerdo? Como viste anteriormente, a mí me permite generar ¿ves? En este caso, pues no deja, ¿de acuerdo? En este caso no deja, pero si acudimos a cualquier otra página, ¿de acuerdo? Nos debería, en este caso, pues permitir hacer una copia de seguridad, en este caso, de la página, ¿vale? Cuando queramos entrar mañana, pasado, donde sea, podemos llegar a tener exactamente una copia, un clon de la página tal como está en este instante. ¿Y qué sucede? ¿Cuál tiene el plus? Que en momento determinado los tribunales están diciendo que estas copias en caché, estas copias de seguridad que realiza Archive.org pueden tener validez jurídica, como si fuese una copia certificada. Por lo tanto, es muy interesante tenerlo presente. A partir de aquí, ¿qué nos podemos encontrar? Que no haya información. Si una cosa no está en Internet, es factible de que no esté. Por lo tanto, no podemos obtenerla, pero no tenemos que preocuparnos, ¿de acuerdo? Tarde o temprano puede ser que aparezca, puede ser que iniciemos una investigación ahora sobre un teléfono, una persona, un correo, y ahora no haya ningún tipo de información, pero de aquí a una semana hay una filtración, hay algún tipo de elemento que nos pueda ayudar, ¿no? Aquí un poco entraría lo que hemos comentado anteriormente. La generación de Google Alertas para la confección de ese tipo de informes.
aparte de Google Alertas, ¿de acuerdo? Espérate, si tenemos, a ver si lo tengo por aquí. Tengo aquí, ¿dónde lo tenemos? Esta no es. De acuerdo, ejemplo. Tenemos en este caso esta pantalla, esta página, que es parecida a Google Alertas, el cual nos permite generar alertas de forma gratuita, ¿de acuerdo? Es un poco poder combinar entre una página y otra, el cual nos puede ayudar a, si a un momento determinado no tenemos información sobre un objetivo, bueno, introducimos ahí nuestras alertas, nuestros correos electrónicos, teléfonos, nombres, y si salta algo, bueno, pues nos ayudará a poder tener un poquito más de información, ¿no? A partir de aquí ya empezamos a hacer alguna búsqueda que quiero mostraros. Sé que tocasteis el otro día por encima, en este caso ya me está diciendo que se está guardando, ¿de acuerdo? La página web. Entonces, si ahora accediéramos directamente al SIP1, tendríamos una copia de seguridad de esta página. Por lo tanto, tenemos una copia de seguridad exactamente de... También la extensión nos permite ir, bueno, pues ir a la última región o incluso a la primera, ¿no? ¿Vale? En este caso, a mí lo que me interesa ahora y que quiero ir es a... Vamos a ir a Shodan, ¿vale? Lo visteis el otro día, pero me gustaría hacer una explicación de un elemento que es muy interesante. A la hora de buscar, aparte de buscar dispositivos en Internet, también lo que nos permite es hacer búsquedas sobre el contenido indexado de esos dispositivos a Internet, ¿vale? ¿Qué sucede? Si yo busco cuántos Carlos, estoy haciendo una investigación donde yo únicamente sé que el objetivo se llama Carlos. ¿De acuerdo? Bueno, pues me va a permitir hacer una búsqueda y me va a decir cuántos dispositivos hay conectados, en este caso, en el mundo, que haya podido él indexar. Pues hay 2.000 dispositivos conectados a Internet donde hay algún tipo de elemento donde hay algún Carlos. ¿De acuerdo? Podemos ver diferentes tipos de ámbitos. ¿Aquí qué nos permite también? También nos permite, bueno, directamente podría utilizar los elementos de búsqueda, el cual me acotaría por país, ¿de acuerdo? En este caso me diría que hay, en este caso, Carlos, en España hay 117, ¿vale? Yo aquí podría ir acotando y decir, bueno, es que yo lo que yo quiero es un Carlos Delgado. Bueno, antes de esto, cuando estoy haciendo la búsqueda, también me permite realizar la búsqueda de forma visual mediante mapas. ¿Por qué? Porque, vale, yo tengo una serie de Carlos, tengo una serie de IPs, pero también puedo conseguir, ¿de acuerdo?, que me geolocalice uno de los dispositivos, ¿de acuerdo? En el cual, bueno, pues yo puedo ir buscando, puedo ir creando y buscar exactamente información sobre un dispositivo, ¿de acuerdo? Me pueda dar información al respecto y saber sobre, bueno, qué es lo que me interesa, ¿no? Pues sé que está en Barcelona, puede estar en Madrid, bueno, en función de eso, bueno, pues me puede servir a la hora de focalizar esfuerzos, ¿vale? Pero tiene otra funcionalidad que a mí también me gusta mucho, voy tirando para atrás, porque tampoco me arriesgo, porque con lo lento que me está yendo, ¿de acuerdo? Es realizar una búsqueda por imágenes, ¿vale? ¿Qué me va a hacer? Ahora mismo me está buscando Carlos, que tengan algún tipo, que se haya podido hacer algún tipo de captura, ¿de acuerdo? Al respecto. En este caso, bueno, pues aquí tengo, por ejemplo, un Carlos, ¿de acuerdo? Que me pone como padre y abajo veis cómo tiene Juan Carlos Cam. Voy a ampliar un poco. Bueno, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Que vemos cómo pone Juan Carlos K, ¿vale? Bueno, a partir de aquí yo puedo ir afinando. Imaginaros que mi objetivo realmente, lo único que sé es que se llama Juan Carlos Delgado, en España. ¿Vale? Bueno, me va a mostrar por pantalla diferentes capturas de diferentes Carlos Delgado. ¿De acuerdo? Vale, imaginemos que en este caso yo tengo un Carlos Delgado, pero no tengo más información. Solo tengo en este caso, bueno, diferentes tipos. Aquí tengo una imagen. Bueno, pues yo me voy a visitar esta información que me ha dado. ¿De acuerdo? Accedo a la imagen y ahora aquí lo que podríamos hacer, únicamente que sé que hay un señor que se llama Carlos Delgado, que puede ser mi objetivo, ¿vale? Y tengo la foto. Bueno, pues aquí lo que podemos hacer sería la utilización de, igual que hemos realizado antes para comprobar un avatar, si puede ser falso o no, ¿vale? Pues vamos a hacer una búsqueda inversa con diferentes tipos de esta imagen, ¿vale? Vamos a buscarle pues, en Google, en Bing, a ver si tenemos algún tipo de resultado positivo.
¿vale? En este caso, por ejemplo, bueno, pues aquí en Google me da varios tipos de imágenes, pero tampoco me ofrecen mucha más información. Aquí en Bing me ofrece un poquito más también de información. Bing tiene dos cosas muy positivas. La primera, veis que me ha hecho un OCR, me ha extraído el texto de la imagen, por lo tanto, a la hora de analizar la información me puede ser muy de utilidad. Y segundo, y mejor todavía, te permite, bueno, podemos ver también aquí Yandex, que también es un buscador enfocado sobre todo a redes utilizadas en los países del este, rusos y similar, también me da mucha información. Baidu, que sería utilizada por chinos, pues no me está dando alguna información, pero tampoco ninguna sí que a primera golpe de vista no pueda utilizar. Y Tinel, que hasta hace unos años era el número uno en búsqueda inversa de imágenes, bueno, pues vemos que no me da ningún resultado. Vuelvo a Bing, que a mí lo que me interesaba. Bing, aparte de la funcionalidad de OCR, te permite hacer una búsqueda visual. ¿Qué significa? Me permite acotar qué parte de la imagen yo quiero buscar. De acuerdo a la imagen que yo te he puesto, busca únicamente esto. ¿De acuerdo? Te permite hacer una serie de recortes, ¿vale? Y te da una serie de personas, de objetivos que según él podían ser susceptibles de ser esta misma persona. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí se trata de ir buscando hasta ver si encontramos alguna persona que se parezca, ¿no? a nuestro objetivo. A veces también lo que ¿vale? ¿De acuerdo? También un poquito depende de lo que cojas de fondo. Si veis, por ejemplo, tenemos un Carlos Delgado, aquí resulta que tenemos un Carlos Delgado Abogados. Vemos que es la misma imagen. ¿De acuerdo? En este caso, han pasado unos añitos, pero es la misma imagen. A partir de aquí, de una dirección de un dispositivo conectado a Internet, ya puedo tener acceso, en este caso, mediante la extracción de información de la imagen y del texto asociado, bueno, pues a una cuenta de Twitter en el cual, bueno, pues puedo tener, pues en este caso tengo una dirección, tengo un teléfono, ¿de acuerdo? Tengo una página web en el cual, bueno, de partir de un Carlos Delgado que pudiera estar en Madrid, que no tenía más información, bueno, pues llegamos a un punto en el cual podemos tener ese plus, ¿no? Simplemente haciendo una búsqueda inversa de una imagen que nos ha facilitado Shodan. Aquí sería un poco, bueno, los diferentes, ¿no? Hacer la búsqueda inversa. En este caso, hay diferentes extensiones que podéis utilizar, como es la que he utilizado yo, y que realmente son muy potentes y van muy bien. Luego, por de aquí tenemos otro elemento que también es muy interesante a la hora de realizar, que es la geolocalización. ¿De acuerdo? En este punto, lo que nos podemos encontrar, estas no son, me llevo esto de aquí y os traigo la otra que se ha partido antes por la mitad. ¿Dónde estás? Que se me ha ido. Bueno, si no lo volvemos a cargar. Era por no... La primera es, recordemos que todo lo que estamos mostrando en estas sesiones está hecho únicamente a nivel como mínimo para que conozcáis cómo podéis ser atacados, ¿de acuerdo? Una página que nos permite la geolocalización en este caso es IP-Logger, ¿de acuerdo? Nos permite realizar una serie de acciones, el cual nos permite generar algún tipo de enlace acortado o imagen invisible que nos permita geolocalizar algún tipo de elemento que estemos investigando, ¿de acuerdo? Pensemos que la utilización de balizas tiene que estar autorizada judicialmente, pero en un momento determinado, a nivel de algún tipo de investigación o similar, o con el conocimiento, que conozcáis que os pueden tracear mediante ese tipo de herramientas. ¿Y cómo funciona? Bueno, imaginemos que vamos a hacer una noticia que pueda ser de interés. ¿De acuerdo? Buscamos por poner un ejemplo, y Trump saldrá del hospital. ¿De acuerdo? Y creemos que es una noticia muy de interés y creemos o podemos intentar generar, bueno, pues tracear a alguien enviándole esta información, ¿no? Entonces, vamos a ir a utilizar, vamos a generar un acortador, que una de las opciones que nos da es el generar una URL específica y más cortita, en el cual nos permita, en este caso, bueno, ¿ves? Nos genera una URL, en este caso, esta de aquí, en el cual nos permite, en el caso de que lo compartamos y alguien pique en esta URL, pues automáticamente nos compartirá información sobre su máquina. ¿Qué ventajas o inconvenientes? Ventajas.
te permite, como IPlogger es muy de esto, pues te permite utilizar diferentes tipos de dominios en el cual para intentar ocultar tu origen, ¿de acuerdo? E incluso te permite utilizar que le digas qué tipo de extensión quieres que genere el archivo para que cuando esa persona, en función de la aproximación que hayas realizado, ¿de acuerdo? Pues genere o le cree confianza. Por lo tanto, me ha creado este tipo de acortador, ¿de acuerdo? Si yo copio esta dirección y me voy a otro, aquí por ejemplo vemos que no tengo ningún tipo me voy aquí y genero, visito esta página web automáticamente, para mí ha sido transparente, ¿de acuerdo? He visitado esta página web, en cambio, si yo visito IPlogger, estamos viendo cómo le ha dejado, ¿de acuerdo?, datos de mi geolocalización, ¿vale? ¿Cuántas veces nos comparten por redes sociales diferentes tipos de archivos o similar? Y lo que nos encontramos es que, bueno, pues le clicamos sin verificar y a partir de aquí nos encontramos con esto, ¿no? Sobre todo esto lo he visto mucho en gente que está iniciándose en el tema o quiere iniciarse en el tema de lo que le llaman ellos cazar terroristas, se meten en redes y tal y utilizan este tipo de acortadores, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cantan mucho. ¿Vale? Tampoco voy a enrollarme más en este tema, simplemente que sepáis que utilizan. Por lo tanto, cuando utilices algún tipo si veis algún acortador, algún enlace acortado, echarle un vistazo, utilizar un extensor de URLs que os permita saber realmente cuál es el origen. Por otro lado, también hay que tener muy presente el tema de los vídeos, ¿no? A partir del análisis de los vídeos, pensemos, parte primordial, cuando utilices un vídeo, primero visualízalo. Hay gente que empieza a hacer búsqueda inversa, metadatos y tal, primero visualízalo y a partir de ahí, con la información que obtengas, pues tiramos para adelante. ¿Qué hemos dicho? Que hay muchísima información, estamos publicando muchísima información de diferentes tipos de datos. ¿Qué provoca? Bueno, provoca que somos personas sociales, nos gusta tener relación, nos gusta compartir con nuestros amigos, nuestras vacaciones, nuestra experiencia y eso, bueno, pues hace muy factible la utilización de un concepto que no lo habéis tocado todavía en tema de redes sociales, perdón, en tema de inteligencia y obtención de información, que es el social network, ¿de acuerdo? El análisis de redes sociales. En este caso, en muchas ocasiones, no voy a entrar en profundidad, simplemente voy a hacer una pincelada para que lo conozcáis, que sepáis cuál la utiliza y que experimentéis, o si tenéis algún tipo de duda, pues me contactáis y hablamos del tema. ¿Por qué? ¿Por qué es tan interesante? Porque a veces tenemos que hacer una investigación y tenemos que hacer una aproximación a un objetivo o estamos detrás de una campaña de desinformación hacia un cliente o nuestra corporación, nuestra organización y necesitamos saber quién está detrás. Pues a partir de ahí, el análisis de redes sociales, el social network analysis, pues esa parte primordial que investigaciones. ¿Y por qué es tan interesante su análisis y el saber cómo funciona? Porque tenemos un ego tan grande, ¿de acuerdo? Que por un lado, la foto a la izquierda es como pensamos realmente que estamos, lo que opinan los demás de nosotros, y la foto de la derecha es como realmente somos, ¿de acuerdo? Y cómo realmente nos ven. Y aprovechando cómo realmente cree los objetivos que realmente están en redes sociales, pues aprovechamos, ¿no? De esas ganas que tienen de likes, de seguidores y tal, y de esa interacción que tenemos donde el mundo virtual y el mundo físico cada vez se interrelacionan más, pues para intentar obtener más información e inteligencia que nos pueda proporcionar pues ese plus, ¿no? Ya no únicamente la extracción, sino que la fase final de análisis sea todos esos usuarios que hemos extraído y analizado, bueno, poder hacer un cruce de información, lo que comentamos, del mundo físico con el mundo virtual, y a partir de aquí, lo que nos permita profundizar en nuestro análisis. Esto sería lo que hemos comentado, ¿no? El análisis de redes sociales se centra en exclusiones entre actores de redes sociales. Tanto el mundo físico como el virtual. No lo he citado, pero una red normal de amigos de colegio que nos vemos por la calle es una red social, ¿de acuerdo? No como la entendemos normalmente, pero la red social, tenemos red social virtual y física, y sería el híbrido de las dos. Sería utilizar los dos tipos de redes de forma solapada, como hemos comentado. ¿Y qué obtenemos? Pues bueno, identificar los actores más influyentes, las características de una red, rol y posición es muy importante, y descubrir los actores coaccionados. Aquí ahí entraríamos con técnicas de detección de comunidades, que no es el caso, ¿no? Detrás que sepáis que hay una fase de matemáticas muy, muy dura. Simplemente comentaros que es muy importante que los conceptos, ¿no? Cuando se habla de red social, de lo que es un nodo, una arista y un grado, el nodo es la parte, el input de información en el cual recibimos. Cada uno de los nodos, en este caso los blancos, serían con qué se relacionan. Las aristas serían relación que tiene A con B,
pues yo trabajo en Internet Security Auditors, yo sería el nodo rojo, Internet Security Auditors sería el nodo blanco y la relación sería que yo trabajo para ellos. Y el grado sería el número de relaciones que tiene un nodo principal con diferentes tipos de nodos. ¿De acuerdo? Tenemos que tener presente que no únicamente nos tenemos que centrar en la extracción de información de redes sociales, sino que podemos, como comentamos, cualquier otro tipo de abanico de información que podamos encontrarnos al respecto. ¿Y aquí qué entra? Bueno, aquí entra luego la tarea del analista, ¿no? El romperse los cuernos a la hora de tratar toda esa información. ¿Y por qué? Bueno, porque dentro de esa red vamos a necesitar saber cuál es real y cuál es mentira, ¿de acuerdo? Porque si esa persona realmente es cierta, si no, si es realmente ese objetivo que a mí me interesa, ¿es interesante atacarlo o no? Pero claro, porque esté en Internet no significa que sea cierto, ¿de acuerdo? Tenemos que tener presente que hay muchísima información que hay en Internet donde estamos interaccionando con bots. ¿Vale? Bots muy currados, muy buenos, pero que realmente son bots. Y tenemos que saber discernirlos, ¿no? Un ejemplo que me gustaría poner es una página que nos permite, en este caso, si se me carga, os la muestro, ¿de acuerdo? A partir de un usuario, si estoy logado o no. Vale, me pide que me logo por aquí un segundo y os lo muestro. Vale. ¿Vale? Esta herramienta es Botometer, ¿de acuerdo? A partir de un usuario, ¿de acuerdo? Perdón, si pongo el usuario, de un usuario, ¿de acuerdo? Nos va a permitir, en este caso, hacer una búsqueda, vamos a cerrar esto, nos va a permitir hacer una búsqueda, si quiere, está claro, y nos va a decir si esa, vamos a ver qué le pasa a esto ahora, nos da el resultado y nos dice, vamos a probar a ver, va a hacer un análisis de esta cuenta, ¿de acuerdo? Y te va a decir si puede ser un bot o no. Me dice que soy un poquito bot únicamente. ¿De acuerdo? Pero para mí lo más interesante es, me puede hacer un análisis para decidir o para hacer una primera distinción en función de su comportamiento de tus seguidores, si pueden ser bots o no. ¿De acuerdo? A la hora de hacer un análisis de una cuenta, pues puede ser muy interesante el poder discernir, ¿no? Si una cuenta puede ser un bot o no, ¿vale? Y las cuales son sospechosas y las cuales no. Primero, para poder banearlas en el caso de que sea necesario. Y segundo, pues para saber realmente un poco el análisis de las cuentas que te están siguiendo, ¿no? Por lo tanto, es interesante tener un poco presente. Y a partir de aquí ya entraríamos en la fase final, que sería el análisis de redes sociales. No voy a entrar porque ya hemos finalizado el tiempo. Creo que incluso me lo he pasado, pero muy interesante, ¿de acuerdo? El tema análisis de redes sociales para poder analizar ese tipo de colectivos. Y a modo de conclusiones de resumen, me gustaría dejaros los siguientes píldoras, ¿no? Primero, OSINT no depende de una herramienta o conjunto de herramientas. OSINT es una metodología, es la obtención a partir de una serie de datos de inteligencia. ¿De acuerdo? Las herramientas son únicamente, participan en una de las 6 fases, tener eso presente. Por otro lado, identificar correctamente las fuentes, porque si detectamos correctamente esas fuentes, lo que vamos a propiciar va a ser vamos a optimizar recursos y tiempo a la hora de hacer nuestra investigación. Y por último, está claro que recordad que OSINT, aunque muy importante las herramientas, no deja de ser un proceso más amplio, ¿de acuerdo? Lo que llamamos OSINT por analogía, realmente, bueno, pues no es lo que hemos comentado, ¿de acuerdo? Lleva una fase, donde lleva una serie de fases, y lo que interesa es de un dato llegar a inteligencia. Y bueno, llegado a este punto, bueno, pues daros las gracias por la atención, por este tostón que os he dado. Espero que os haya parecido interesante. Y bueno, aquí os dejo mis datos de contacto, por si tenéis alguna duda o queréis hablar de algún tema de los que hemos comentado o ampliar, estaré encantado en poder hablar con vosotros. Por tanto, pues nada, agradecer a la organización de este espacio y nada, muchísimas gracias por todo.